Carolina, muy buen día para vos y tu equipo. Muchas gracias por estos minutos que nos regalás, Daniel. Queríamos Por favor. consultarte un poco cuál era tu análisis de este primer día sin cepo. El análisis genérico arrojaría una jornada positiva en el sentido que estamos entrando en un contexto de incertidumbre. Estamos navegando en aguas abiertas, en mares en los cuales hace mucho tiempo no estábamos navegando, porque veníamos, como bien dijiste, anclados a un tipo de cambio, en el caso de este gobierno, con una evolución del 2%, luego el 1% mensual, que hacía de ancla justamente para que no se disparen los precios. Entonces, la gran pregunta era, ¿qué pasa cuando soltamos el ancla y dejamos este nivel de flotación, como bien dijiste, entre el 1.000 pesos y 1.400 pesos, una brecha del 40% interesante, generosa, pero bueno, ¿qué iba a pasar con los precios? Esta en realidad es una de las grandes preguntas, ¿cuánto se va a trasladar el mercado? Más Claro. allá de la euforia por el aumento de los bonos, por el aumento de las acciones, que es transitorio, que tiene que ver también con el componente político de un apoyo político expreso por parte de Estados Unidos, pero el tema es, a ver, al ciudadano común, ¿cómo le pega esto? Exacto. Vamos al súper, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué va a suceder con el movimiento de la economía? Y aún más, ¿qué es lo que va a suceder en términos de la reactivación y el crecimiento económico que aún se visualiza muy, muy levemente? Entonces, acá tenemos que remontarnos un poquito y ver que, por ejemplo, la devaluación de Macri, el traslado durante algunos meses fue de un equivalente al 0,2% del impacto, Ujú. y la devaluación de Massa fue del 0,9%, se calcula que en esta de Milei puede ser el 0,4%. Obviamente los importadores van a tener, los importadores de insumos para producción, van Ujú. a tener que reflejar en sus precios estos nuevos valores, y esto también tendrá que traducirse a tarifas y a paritarias. ¿En cuánto? Todavía no lo sabemos. Las Claro. estimaciones rondan que para los meses de abril y de mayo tendremos que estar viendo que la inflación puede estar entre 4 y 5% en estos dos primeros meses, para luego empezar a descender. Ahora, acá empieza a jugar, Carolina, Sí. un jugador que no estaba prácticamente en la cancha, que es la tasa de interés. Ajá. La tasa de interés, el dólar no es un precio más en la economía, como lo grafica el presidente, sino que en realidad el dólar refleja la confianza o desconfianza en los gobiernos. Ante cualquier ruido que haya, entre cualquier temblor que se pueda percibir, real o no, pero hay un refugio en el dólar, hay siempre corrida en el dólar, y esto ha sido histórico, es un refugio de valor para la gente, para los mercados. Entonces, Ujú. ahora la tasa de interés, que estuvo prácticamente al ritmo de inflación o por debajo de ella, pasa a tener un rol. ¿Por qué? Porque los pesos en el mercado que pueden ir a refugiarse en el dólar pueden encontrar un atractivo con el incremento de la tasa de interés. ¿Sí? Ujú. Entonces, cuando la gente pone en plazo fijo a un interés superior, puede entonces tener una alternativa de elección distinta. Si no me voy a refugiar en dólar, en el corto plazo me está rindiendo un poco más la tasa de interés. ¿Cuál es el problema este? Ahora, desde el año pasado, los bancos tienen libertad para fijar las tasas de interés, tanto de lo que pagan por los depósitos de los ahorristas, como lo que cobran por los préstamos que realizan. Se entiende que, en principio, al aumentar la tasa que paguen a los ahorristas, también el crédito se puede encarecer. Y esto no es una buena noticia para una economía que necesita dinamismo, que necesita revitalizarse, que necesita de la ayuda del crédito. Daniel, ¿cuántos días tienen que pasar aproximadamente para decir y ver cuál es el valor del tipo de cambio? ¿Cuántos días tenemos que esperar? Porque con un día no basta.
No, en absoluto. Aparte, hay varias coyunturas. Una primera coyuntura es que estamos entrando en la época de la cosecha gruesa, Ujú. que en realidad se extiende con el maíz tardío, estamos hablando de fines de julio, ¿sí? Entonces, esto va a representar una posibilidad de liquidaciones. Ayer el campo liquidó 1.200 millones. Entonces, una posibilidad de liquidaciones que lo hará, por supuesto, el productor en la medida que necesite de esos fondos, como tradicionalmente lo ha realizado, a menos que realmente esta sugerencia barra amenaza del presidente de volver a Sí. restablecer al antiguo nivel las retenciones al 30 de junio se cumpla. Me parece que en realidad es parte de un discurso para que la gente pueda liquidar y de este modo hacerse más reservas del Banco Central. Pero Ujú. volviendo un poquito a lo que me estás comentando, estamos en un periodo entonces en que la incertidumbre es cuánta liquidación va a existir para Bien. ver cuánto se nutren las arcas del Banco Central y cuál es la capacidad de fuego que tiene frente a cualquier movimiento brusco que proponga el mercado el gobierno. Pero también está un contexto internacional muy complicado. Claro. Si a esto le sumamos que la economía no reactiva y el nivel de exportación, lo estamos, siempre la locomotora de la economía argentina está haciendo el agro para generar divisas, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a generar en adelante divisas con el panorama de vencimiento que tiene el gobierno? Y lo va a tener que hacer vía endeudamiento, lo cual Mm. tampoco es sano, ¿sí? Entonces necesitamos medidas concretas para revitalizar, dinamizar y que crezca la economía. Y esto es, al día de hoy, me parece, parte de la materia pendiente, pero que es necesaria, no solamente por la creación de puestos de trabajo, sino por el crecimiento y la dinámica de la economía que la lleve, con algún sesgo exportador, a generar divisas genuinas. La diferencia que señala en este caso el gobierno con la salida del cepo en el momento del gobierno de Macri es que ahora tenemos superávit y que la macroeconomía está mejor preparada. Eh, ¿Cuál es tu análisis sobre esto, sobre este tema? Es real que el saneamiento fiscal que hubo, que era materia pendiente, eh, y que esto unido a la no emisión desde hace un año, es decir, que circulan en la economía, hay emisión de reposición solamente, Ujú. circulan los pesos que están solamente en la economía, son también anclas. Acá el tema es que el ancla más firme era el dólar, pero el dólar se vio sobrepasado. El dólar, fíjate que el mercado acusó un 3,7 con los incrementos de precios, Ujú. mientras que el dólar seguía en el 1%. Esta tensión de acumulación de inflación no reconocida se liberó en esta devaluación que existe dentro de este proceso de alrededor del 12%. No podemos fijar fechas o plazos. Me Claro. parece que hay un tope para el incremento de precios, indudablemente, que es la restricción al consumo. En los últimos meses, en algunos rubros, se observó una disminución de consumo y esto fue también parte de lo que aquitan los precios. Es decir, se pueden subir los precios y se entiende, el comerciante tiene un precio de compra, Sí. pero incertidumbre respecto del precio de venta porque no conoce el precio de reposición. Al no conocer el precio de reposición, la Claro. tendencia es a incrementar la lista hasta que se ve que disminuye el consumo. Claro. Entonces vuelven a estabilizarse los precios. Veremos cómo se manejan entonces en estos días. Como decíamos recién, con un solo día no podemos establecer mucho. Veremos cómo repercute este movimiento del dólar. Te agradecemos, Daniel, por ayudarnos a analizar, como decís vos, ¿no? Al ciudadano de a pie, que muchas veces no entendemos tanto de macroeconomía ni de Correcto, Carolina. movimientos en las tasas de Sí. interés. Ha sido muy claro. Así que muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes y una sola cosita. Sí, Esto va a depender, es como las relaciones humanas, Carolina. Las relaciones humanas crecen cuando hay confianza. es cierto. ¿Cuán- ¿Cuál es la capacidad del gobierno de despertar confianza con todas sus acciones? A partir de ahora es uno de los grandes desafíos.
esa confianza es base para la posibilidad de la estabilización y crecimiento. Daniel, que tengas muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias y muy felices Pascuas para todos. Gracias, un abrazo.